constitución. Normalmente también se puede entender como un acta de constitución, un contrato de obra que uno firma con algún cliente, ¿no? Se puede entender como un acta de constitución, aunque no tiene tanta información como esta que está aquí. Objetivos del proyecto. ¿Cuáles son las metas? ¿No? Las metas del proyecto, por ejemplo, en alcance, en tiempo, en costo, en calidad, en lo que ustedes quieran, interesados, en lo que ustedes quieran definir aquí, ¿no? ¿Y cuáles son esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo, terminar el proyecto en 3 años, ¿no? O terminar el proyecto con un presupuesto de 10 millones de dólares. ¿Y cuál será mi criterio de éxito? Ese criterio de éxito ustedes lo tienen que establecer, ¿no? El cliente lo tiene que establecer. Mira, el cliente podría decir, de estos 3, alcance, tiempo y costo, si a mí me entregas el proyecto, ya, yo te estoy dando un plazo de 3 años, me entregas en 3 años con 3 meses, para mí ya sería un éxito el proyecto. No interesa si acabas con 10, 20% más. Para mí sería un éxito que acabes en ese plazo porque necesito mi vivienda para tal cosa. Entonces, de eso depende ese criterio de éxito. ¿Ok? Podrían haber criterios de éxitos internos también, de parte del ejecutor del proyecto. También se puede poner criterios de éxitos internos, por ejemplo, alcanzar utilidades mayores a las que se han previsto, ¿no? Va a depender de cómo la organización quiera definir esos criterios de éxito. La finalidad del proyecto también tiene que ir colocada. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué realizamos el proyecto? ¿A quién va a beneficiar? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias de la organización que se logran cumplir con el desarrollo de este proyecto? ¿Para qué lo hacemos, no? Y después, la justificación del proyecto, los argumentos que justifican la ejecución del proyecto. Si estamos desarrollando de repente una escuela, ¿a cuántos niños va a beneficiar esa escuela? De repente 10.000 niños, 5.000 niños va a beneficiar también con trabajo para más docentes, va a beneficiar con trabajo para personas de la zona, en fin, varias justificaciones cualitativas del por qué sería beneficioso desarrollar este proyecto. Y también va la parte de justificación cuantitativa, ¿no? Ya ahí tiene que ver un tema ya económico, flujo de ingresos, egresos, el BAN, el TIR y el índice de beneficio-costo o ratio de beneficio-costo. Y esto podría salir negativo, ¿no? En el caso de proyectos sociales, no siempre se gana, o sea, es casi seguro que el BAN y el ratio beneficio-costo no sea una cuestión a tomar en cuenta para decidir si hacemos o no hacemos el proyecto. Esto podría ser negativo, pero como es un proyecto social, le tenemos que dar para adelante, ¿no? Porque así lo establece cada organización, porque su finalidad es otra, no es generar ingresos, ¿no? Esto es lo que se tiene que poner en claro en esta acta de constitución. Se hace al inicio. Después, ¿qué más? Se coloca el nombre de la persona que está designada como director del proyecto, a quien reporta, a quien supervisa,
los niveles de autoridad que va a tener la persona, si tiene capacidad para tomar decisiones, como por ejemplo subcontratar, contratar personas, aprobar cambios, etcétera. Y también se colocan los hitos principales, los hitos más significativos con sus fechas programadas. Por ejemplo, si yo tengo pues una construcción, estamos en una construcción, el acabado de toda la estructura, todo el casco, como le dicen, y su fecha programada, acabado de la colocación de puertas, tal fecha, ¿no? De ventanas, tal fecha, etcétera, etcétera. Los hitos principales, hasta llegar a la fecha de entrega del proyecto y su fecha programada de entrega. Eso tiene que ir de todas maneras. Y lógicamente no va a ser una fecha exacta, es una aproximación, porque todavía no se ha trabajado en la elaboración de un cronograma real, ¿no? Esto es inicial. Así que son fechas tentativas que se van colocando, que un cliente necesita saber, necesita establecer metas, ¿no? Metas como esas. Y después hay que definir cuáles son las organizaciones que intervienen en el proyecto, estas organizaciones importantes, y cuáles son sus roles que desempeñan dentro del proyecto. Eso tiene que ir de todas maneras también. Después está las principales amenazas del proyecto, los riesgos negativos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos negativos del proyecto que afectarían su desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que identificamos al inicio? Y también el listado de riesgos positivos, los cuales son oportunidades, ¿no? Que debemos explotar. Estos riesgos debemos hacer que sucedan, que pasen. Entonces, ahí tenemos también un listado preliminar. La lista de interesados, de los interesados del proyecto, debería tratarse de que no se escape ninguno, de que no se escape ningún interesado, porque no identificar un interesado, pues, es no identificar requerimientos de alguien, expectativas de alguien, que podría ser más costoso para el proyecto identificarlo muy tarde, ¿no? Y después un presupuesto preliminar se puede poner por fases con su monto respectivo, considerando una reserva de contingencias, la reserva de gestión, para hacer frente a los riesgos. Y finalmente, pues el sponsor que autoriza el proyecto y de qué empresa es, el cargo que desempeña dentro de esa organización. Y ese sería el acta de constitución de un proyecto. Ese es un ejemplo, ¿no? Dentro de una organización hay varios tipos de organizaciones, ¿no? Cómo se están estructurando. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí en pantalla es una organización funcional, donde se tienen gerentes funcionales, ¿no? Que cumplen un liderazgo dentro de un área específica. Por ejemplo, si tengo un área de marketing, tengo un gerente de marketing con todo su equipo, tengo un gerente de ingeniería con todo su equipo, un gerente de obras con todo su equipo, por acá un gerente de recursos humanos con todo su equipo. Y eso sería una organización de tipo funcional, ¿no? Que está dividida de acuerdo a las funciones que desempeña cada líder de estos equipos.
Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como todas, ¿no? La principal ventaja, se podría decir que las personas tienen un solo jefe, no le tienen que responder a muchos jefes, y también es que las personas tienen una línea de carrera, tienen hacia dónde crecer, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta organización tipo funcional. Después tenemos la organización proyectizada, y esta organización proyectizada está dividido por, por los números de proyectos que tenga la empresa. Como si una empresa tiene 20 proyectos, habrán 20 directores de proyecto, ¿no? Y cada director de proyecto tendrá su propio equipo, ¿no? Por ejemplo, tengo acá un proyecto de un puente por Tumbes, por acá tengo un proyecto de un puente en Trujillo, por acá tengo un proyecto de una carretera en el Cusco, y por acá tengo un proyecto de un hospital, y cada uno con su equipo. Acaba el proyecto, todos ellos se quedan sin trabajo, ¿no? Salvo que se gane otro proyecto y le asignen a este director y él va con su equipo. Pero una de las desventajas es eso, ¿no? Que este personal no tiene a dónde ir finalizado el proyecto. Salvo pues que en algunos casos algún director de proyectos necesite recursos y, y pueda requerir de otro equipo que ya no esté usándolos. ¿Hay organizaciones así en el país? Claro, claro que sí, hay así. ¿Y de qué depende cada tipo de organización? O sea, ¿cómo yo creo que mi organización sea así o como el anterior caso, que es organización funcional? Eso va a depender pues de la estrategia de cada organización, ¿no? De los líderes que manejen la empresa, de cómo quieren establecer su organización, ¿no? Dependiendo de las metas que ellos busquen. Eso es así. Un segundo. Después, bueno, acá están algunas ventajas y desventajas. La ventaja, pues, es que la principal ventaja es que toda la gente está bien concentrada en un solo proyecto, porque me estoy dedicando solo a uno, ¿no? Hay una mejor comunicación, ¿no? Pero la desventaja es esa que les dije, que los recursos después no tienen dónde ir, ¿no? Un poco que no hay una línea de carrera acá en este tipo de organización. Después está la matricial. En la matricial tenemos de tres tipos: la débil, la moderada y la fuerte. En la débil, la matricial es una combinación entre la funcional y la proyectizada, más o menos una combinación. Por ejemplo, en la débil tenemos las áreas funcionales y tenemos pues un coordinador de proyectos que podría tomar recursos de varias áreas para realizar un proyecto. ¿Cuáles son las desventajas acá que ustedes pueden ver a simple vista? Que estas personas tendrían dos jefes, ¿no? El gerente funcional y este coordinador. Otra desventaja es que este coordinador no tiene ningún poder, no tiene mucha autoridad y le será difícil pues coordinar con recursos de otras áreas. Y muchas veces estas personas tienen que hacer dos trabajos, ¿no? Uno para el proyecto en el cual participan y otro para el gerente funcional que les encargó algo. Entonces ahí aparecen los conflictos en no saber a qué darle prioridad, ¿no? Y eso podría ser una desventaja de este tipo de
organización. Después está la balanceada o la moderada, la que se encuentra en el medio, que es ya cuando, aparte de las personas, existe un director de proyectos entre ellas. Aquí ocurre casi lo mismo que en la débil, con la diferencia de que este director de proyectos tiene un poquito más de poder y puede ayudar a que se manejen mejor las cosas. Digamos que tiene un poquito más de poder de negociación con estos gerentes funcionales para el préstamo de estos recursos y su participación en el proyecto. Eso es algunos puntos a favor. Y también está la organización matricial fuerte, que es la que se ve más parecida a una fusión entre la funcional y la proyectizada. Aquí sí hay un área de directores de proyectos, donde estos directores de proyectos sí tienen poder de tomar decisiones y tienen poder también para poder negociar los mejores recursos con cada gerente funcional. También en el Perú hay empresas de ese tipo, también lo hay, ¿no? Entonces cada una de ellas tiene sus ventajas, sus desventajas, y va a depender de cuál es la estrategia, la estrategia de cada organización para poder establecer una organización. De repente habrán algunas empresas que les conviene más la proyectizada, otras la matricial fuerte, otras la funcional. Va a depender de lo que quieren, de lo que desean cada empresa. La gestión del alcance. ¿Qué es el alcance? ¿No? El alcance es el trabajo, todo el trabajo que se va a ejecutar dentro del proyecto. Y la gestión del alcance garantiza que el proyecto incluya todo el trabajo que se va a hacer, ¿no? El trabajo únicamente que debemos hacer, no debemos hacer más ni menos, ¿no? Eso es lo que manda la gestión, no se debe hacer más ni menos. Dentro del desarrollo del proyecto, ¿se podría hacer más? Sí, siempre y cuando esos cambios sean aprobados por el cliente y sean reconocidos también como parte de un mayor costo, de un mayor plazo de ejecución, ¿no? Entonces, eso lo llamamos, por ejemplo, adicionales, ¿no? En hora. Entonces, es muy importante este trabajo de la gestión del... Y dentro de la gestión del alcance tenemos el alcance del producto y el alcance del proyecto, ¿no? Son dos cosas distintas, como les estaba mencionando hace un rato. El alcance del producto, definir cuáles son esas características, las funciones que debe cumplir el producto o el servicio que vamos a realizar. Mientras que el alcance del proyecto es el trabajo que vamos a realizar para ejecutar ese producto, ¿no? O para hacer ese servicio, ¿no? Y esa es la diferencia entre estas dos. Hay que tenerlo claro. Los procesos principales para gestionar el alcance es, uno, crear el plan de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a gestionar, cómo se definirá el alcance, cómo se validará y cómo se realizará el control. Y eso va en el plan de gestión. También se tiene que hacer la tarea de recopilar los requisitos, ¿no? Cuáles son las necesidades, los requerimientos de los interesados para poder cumplir con los objetivos del proyecto.
Lógicamente, después de tener eso ya podemos definir cuál será el alcance. Detalladamente tenemos que hacerlo. Y también definir el alcance del producto. Y para eso utilizamos esta herramienta muy conocida por ustedes seguramente como WBS, ¿no? La cual podemos descomponer en paquetes de trabajo, podemos descomponer el proyecto en partes pequeñas que nos permiten manejar de una manera más fácil el proyecto, ¿no? Después está el proceso importante de validar el alcance, ¿no? Y esto es la aceptación de los entregables por parte del cliente, ¿no? Ahí es importante este proceso de validar el alcance, ¿no? Porque nosotros podemos ir construyendo un proyecto por etapas y mientras no lo entreguemos, el cliente no los ha recibido, entonces siguen en responsabilidad del que está ejecutando, ¿no? Si estamos haciendo una carretera, y es importante si vamos acabando por fases, vamos acabando puentes, vamos acabando tramos de afirmado, es importante irlo entregando por, por fases, por etapas, por entregas parciales, para que el cliente valide esos entregables, ¿no? Y ya sean entregas parciales, que se formalice esas entregas, porque podría venir cualquier cosa después, algún daño a lo que ya está construido, y el cliente te podría decir, bueno, hubo un daño, es tu problema, tú lo tienes que reparar, tú lo tienes que solucionar a tu costo, ¿no? Oye, pero no es mi culpa, acá vino esto y lo malograron. Vinieron unos vándalos y pintaron el puente. Bueno, no es mi problema, ¿no? Los tienes que solucionar porque no te lo voy a recibir así, ¿no? Entonces, pasan esas cosas. Pasan esas cosas y es importante validar el alcance conforme se va avanzando. Y después está el tema de controlar el alcance, donde se monitorea el estado del proyecto y se chequea la línea base del alcance. Hay que ir viendo la línea base del alcance, si va cambiando, y esos cambios hay que irlos actualizando si es que se aprueban. Aparecerá una nueva línea que será comparable después con la línea base que teníamos. Recopilar requisitos es un trabajo bastante pesado, es un trabajo de saber quiénes son los interesados claramente y poder recopilar cuáles son sus requerimientos, sus expectativas de ellos y manejarlo eso bien, ¿no? Porque de eso dependerá el éxito del proyecto. Esto es un proceso muy crítico, ¿no? No identificar un requisito de ellos podría generar más adelante un problema para el proyecto y podría llevarlo al fracaso, ¿no? Por eso esta parte, recopilar requisitos, es muy importante. Acuérdense bien, ¿no? Cuando tengan que desarrollar la otra semana la tarea en el día martes, se van a acordar por qué esto es muy importante, recopilar los requisitos del proyecto. Después lo que tenemos
de la definición del alcance es importante también, porque ahí está dicho todo lo que se tiene que hacer, todo el tamaño del proyecto que se va a ejecutar, y el director de proyectos no tiene que hacer nada más que eso. No está obligado a hacer más. Algunas empresas creen, bueno, yo hago más porque si hago más, este cliente me va a dar más trabajo, ¿no? Y algunos piensan eso, ¿no? Hacer más sin cobrar ese más, todo porque te den después más trabajo. Y eso no está bien, porque acostumbras a clientes a que eso sea, a que eso que está mal sea correcto para ellos. Y cuando les toca a un contratista que no acepta eso, lo ven como malo, ¿no? Lo ven como que está mal. Y eso no se debe hacer. Siempre uno debe hacer por lo que se ha contratado, y nada más que eso. Hay algo importante que tenemos dentro del alcance, que es el WS, que es una estructura que define todo el proyecto, que contiene todo lo que se va a ejecutar del proyecto. Y esta estructura de descomposición del trabajo, o WS, también es usada para definir las actividades después, para hacer el diagrama de red, para programar el personal, para poder estimar el personal, para hacer estimaciones de costos, de presupuestos. Nos sirve para desarrollar nuestro cronograma. Nos sirve para hacer gestión de calidad, para hacer gestión de riesgos, para controlar el proyecto. Este WS sirve de mucho y es muy útil su uso en los proyectos. Sin embargo, la mayoría de proyectos no acostumbran a usar un WS. Cuando van a construir su cronograma, de frente se van a identificar actividades y usan el software que deseen usar, MS Pro, Primavera, y de frente al cronograma. Y se olvidan de las buenas prácticas, ¿no? Se olvidan de las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Esto es un EDT de un proyecto de petróleo, donde ustedes pueden ver que está dividido en 5 partes: factibilidad, selección, definición, ejecución del proyecto y operación. Los últimos niveles de cada EDT se les llama paquetes de trabajo. Las cuentas de control son los lugares intermedios, donde se puede realizar el control de costos, control de alcance, control de riesgos. Y los paquetes de planificación son el componente que está entre la cuenta de control y por encima del paquete de trabajo. Aquí ustedes podrán apreciar cómo se tiene distribuido esto. Tenemos un proyecto, una cuenta de control, un paquete de trabajo, y del paquete de trabajo podemos nosotros extraer el diccionario de la EDT y las actividades. Eso es lo que podemos extraer de un paquete de trabajo. Las EDTs WS no se deben desarrollar a nivel de actividades, solamente hasta el nivel de paquetes de trabajo.
Si ustedes ven alguna vez en su vida una WS y lo ven al nivel de actividades, quiere decir que esa WS está mal hecha. Solamente se debe desarrollar hasta el nivel de paquetes de trabajo. Es el diccionario de la ET, tiene mucha información de ese paquete de trabajo. Por ejemplo, los recursos, la fecha de inicio, los riesgos que tiene ese paquete de trabajo, el alcance de ese trabajo, el responsable de ese paquete de trabajo y mucha información más, ¿no? Sus hitos importantes de inicio, fin. Este es un WS de construcción en el que tenemos puesta en marcha, servicios, paisaje, construcción, marketing, y también cada una tiene su paquete de trabajo. Y acá un ejemplo de un diccionario de la EDT, donde tenemos pues esa información, ¿no? Cuál es el costo, hitos, duración, los recursos entregables, criterio de aceptación, el criterio de aceptación de ese paquete de trabajo. ¿Por qué me lo aceptará el cliente? Bueno, ahí debería estar definido, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar esta EDT? Que no incluya las actividades solo entregables. También cada componente de la EDT debe ser un producto, ¿no? O servicio que se pueda verificar. Que también todo el trabajo que hay en la EDT sea el 100% del trabajo que se va a hacer, ¿no? De tal forma que no haya más ni menos de lo que se va a hacer. Y también hay que recordar que es una planificación gradual, no se descomponen los paquetes de trabajo que se llevarán a cabo en un futuro, ¿no? Hasta que el proyecto avance, para no tener algo muy engorroso. Después está la gestión del tiempo o el cronograma, que también es muy importante dentro de la gestión del proyecto. Esta gestión del tiempo también tiene procesos importantes, como es la planificación de cómo vamos a gestionar el cronograma, cómo se va a desarrollar, cómo se ejecutará la obra, cómo se controlará ese cronograma. Y ahí ustedes pueden poner un montón de cosas dentro de este plan. Por ejemplo, podrían poner que van a usar las planners, ¿no? Para hacer su programación y control semanal de las obras con el UKG. Pueden definir en este plan de gestión del cronograma de cómo van a gestionar el plazo. Definir actividades. Ya saben ustedes que hay que definir las actividades de acuerdo al EDT que ya desarrollamos en el proceso de alcance. De ahí salen estas actividades. Las secuenciamos, ¿no? Porque todas las actividades tienen que tener una secuencia lógica, ¿no? Un ordenamiento que va de acuerdo al desarrollo de cómo se debe ejecutar la obra. Se estiman los recursos para cada actividad, personas, equipos, materiales que serán necesarios para llevar a cabo la actividad. Estimar duraciones, ¿no? Las duraciones de cada actividad en base a los rendimientos de las cuadrillas, del equipo mecánico, en base a los riesgos que hemos estimado. De repente hay actividades críticas, riesgosas de ejecutar,
tendremos que considerar para ellas algunos colchones de plazo, ¿no? Y eso debe considerarse ahí en el tema de duración de actividades, de incluir el análisis de riesgos para tener plazos realistas dentro del cronograma. Y desarrollar el cronograma ya es la suma de todo esto. Una vez definido la duración, los recursos, actividades, y se ha secuenciado, podemos construir nuestro cronograma y para eso podemos hacer, ayudarnos de algún software que existe en el mercado. Y después está el control del cronograma. Hacer seguimiento de las actividades del proyecto para ir actualizando el avance del proyecto, ir gestionando cambios en la línea base. Normalmente en los proyectos públicos lo que sucede en el país es pues que la mayoría, digo no todos, de los contratistas lo que hacen es recibir el cronograma que les dan en el proceso de licitación y se quedan con ese cronograma todo el proyecto, no lo actualizan, ¿no? Salvo que exista por ahí algún adicional, alguna ampliación de plazo, recién lo actualizan. Pero normalmente no se actualiza. Y lo que se debe hacer pues es ir trabajando con un cronograma interno, ¿no? Como cuando hacemos las planners, ¿no? Y podemos tener mejor certeza de que las actividades se van a desarrollar de acuerdo a lo que está programado. Bueno, esto es desarrollar el cronograma. Hay muchas herramientas y técnicas. Ustedes habrán escuchado el método de la ruta crítica, el método de la cadena crítica. Hay también otras técnicas para optimizar recursos. Hay temas de aplicar adelantos, atrasos a las actividades, comprimir cronogramas, utilizar de repente algunas técnicas de Monte Carlo para poder hacer un análisis de riesgos, si vamos a cumplir o no con los plazos y establecer probabilidades y establecer un rango posible del plazo de ejecución, ¿no? Podemos hacer eso. Bueno, esto es algo que no lo vamos a desarrollar. Esto es algo que lo ven, creo, ustedes en el curso de programación de obras, creo que ya le cambiaron de nombre ese curso. Se debe llamar algo de gestión de proyectos, tal vez, ¿no? Donde ustedes aprenden a realizar algún programa de trabajo. Después, otra cosa importante que ustedes deben conocer de la gestión de proyectos es el tema, el manejo del presupuesto, ¿no? El manejo del presupuesto también es importante. Se cerró un segundo. El manejo de los costos es importante también porque no controlar los costos puede ser perjudicial en el tema económico para un proyecto. Y podrían haber muchos costos pequeños, muy pequeños, pero sumados pues es bastante, ¿no? Es bastante que podrían dañar
la línea base del costo, que también tenemos una línea base, ¿no? Y por eso la importancia de controlar los costos. Dentro de un proyecto tenemos varios tipos de costos variables, costos fijos, costos directos, indirectos, costos de oportunidad, costos hundidos, los gastos generales que ustedes saben, ¿no? Que hay, y también tenemos el tema de la utilidad, ¿no? Que es importante. Este tema de gestión de costos nos va a ayudar a nosotros a planificar, a hacer la estimación, a presupuestar, a tener el número final de cuánto nos va a costar el proyecto, para poder también obtener financiamiento, ¿no? Como se hace con los proyectos grandes, ¿no? Queremos ejecutar la línea 3 del Metro de Lima. ¿De dónde saca plata el gobierno? ¿Cuánto cuesta? Bueno, para saber, para pedir prestado a los bancos, necesito saber cuánto cuesta, ¿no? Entonces, vamos a hacer un presupuesto, ¿no? Nos va a servir. Vamos a hacer una estimación. Bueno, nos sale 5.000 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde sacamos? A ver, este banco nos va a prestar 3.000 millones de dólares a una tasa de 20%. Y bueno, el otro banco a tal. Entonces, nos sirve para eso, para gestionar también el tema de financiamiento, y también el tema del control durante el desarrollo del proyecto mismo. Esta parte de la gestión de costos del proyecto tiene 4 procesos principales, que son el de planificar la gestión de costos, que son procedimientos necesarios pues para ver también cómo se ejecuta el gasto, cómo controlamos los costos del proyecto. Está también el proceso de estimar los costos, de desarrollar el presupuesto, ¿no? Y ahí se establece una línea base, la línea base del costo. Y el proceso de controlar los costos. Y los costos se van a ir actualizando, ¿no? Para ver si estamos arriba o abajo, si estamos ganando, estamos perdiendo, cómo vamos. Todo jefe, todo gerente, todo dueño de empresa, si ustedes algún día tienen una empresa, lo primero que van a hacer siempre es preguntar a sus gerentes, ¿cómo vas? ¿Cuáles son tus ratios? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? ¿Cómo va el avance del proyecto? Eso es lo típico que preguntan, lo primero que preguntan. ¿Cómo vamos en el tema del plazo económico? ¿El trabajo estamos desarrollándolo bien o no? Entonces, esos temas son importantes. El proceso de gestión de los costos también establece un plan. Tenemos que tener un plan de cómo vamos a gestionarlo, lógicamente. Hay muchos métodos, técnicas para estimar costos, ¿no? Por ejemplo, tenemos juicio de expertos, que son pues prácticamente gente experimentada, quienes le sacamos información de cuánto podría costar tal actividad en realizarse, etcétera, etcétera. Podemos hacer estimaciones análogas comparando con otros proyectos similares de revistas o de proyectos anteriores en la organización, que podemos estimar de esa manera también. Podemos hacer estimaciones paramétricas mediante alguna fórmula matemática, y poniendo variables pues de varios proyectos pasados, y poder estimar los valores del proyecto que estoy analizando, ¿no? También se puede usar
la estimación por 3 valores, optimista, pesimista y más probable, se puede realizar análisis de reserva en ese proceso en que uno va analizando, ¿no? Yo necesito para hacer esta actividad $5,000, pero si sucede este riesgo, este otro, esto no va a costar 5,000, va a costar 6,000, 7,000. Entonces, eso es hacer un análisis de reserva, ¿no? Y para eso hay también todo un conjunto de software que te ayudan a poder hacer ese análisis más fino en cuanto a cuánto sería el impacto de los riesgos que yo podría considerar, ¿no? En este análisis de reserva. También muchas empresas ven el tema del costo de calidad, ¿no? Hay un costo de mala calidad, un costo de calidad. El costo de calidad, pues, ustedes saben que para hacer una obra de calidad necesitamos tener gente capacitada, ¿no? Gente entrenada en calidad, tanto obreros como ingenieros, la gente que está dirigiendo el proyecto, y eso tiene un costo, no tiene un costo de capacitaciones, tiene un costo de tener todo un sistema, de contratar supervisores de calidad, pero también está por el otro lado el tema del costo de la mala calidad, las no conformidades, los productos mal hechos, los retrabajos, aquellas cosas que el cliente no te reconoce porque lo hiciste mal, entonces implican demoliciones, se implican retrabajos que ya son a costos del ejecutor. También hay software, otras personas para hacer estimación de costo de repente usan ofertas de proveedores, ¿no? Estás haciendo un presupuesto, no sabes de dónde sacar este costo porque no eres especialista, por ejemplo, en ejecución de pilotes. Ah, bueno, pido ofertas pues a proveedores que me manden una cotización, ¿no? Pido cotizaciones, me envían, ya tengo ya el costo, tengo el costo de esa partida del pilotaje. Y son varias técnicas que se usan para estimar los costos. Y después ya de que tenemos los costos, pues van en unas plantillas donde ponemos las personas, los materiales, los recursos, equipos, maquinaria que se necesitan para ejecutar el proyecto, ¿no? Un costo directo del proyecto. Pero es importante también saber que este costo directo no es el único a considerar, sino también hay que establecer una línea base del costo. Y ese costo directo del proyecto que tenemos que, si estamos realizando el proyecto con buenas prácticas de dirección de proyectos, tendríamos que considerarle una reserva de contingencias, ¿no? Esa reserva de contingencias. Esa reserva de contingencias sirve para hacerle frente a los riesgos conocidos o desconocidos. ¿Ustedes qué dicen? Son para los riesgos conocidos, ¿ya? Esa reserva de contingencias es para hacer frente a los riesgos conocidos, a los riesgos que he identificado, los costeo y puedo saber cuánto me puede costar si suceden. Entonces, se hace frente con este paquete de aquí. Y todo eso se llama línea base del costo. Costo del proyecto más la reserva de contingencia. Después está el presupuesto del costo, ¿no? Que es la línea base del costo más la reserva de gestión. ¿Y qué es la reserva de gestión? Es aquella que nos sirve para hacer frente a los riesgos desconocidos. Los riesgos que no pude identificar en el proyecto, pero que pueden suceder en cualquier momento, y hay que hacerlos frente con esta reserva de gestión.
que está aquí. Esta no la puedo calcular, ¿no? Esta sí, porque son riesgos conocidos y los puedo calcular. Esta no, entonces normalmente esto es un porcentaje del, del presupuesto, del costo del proyecto. Puede ser un porcentaje, va a depender del ingeniero que esté a cargo de la gestión de riesgos, de cuánto estima ese porcentaje, dependiendo también del tamaño del proyecto, de la cantidad de riesgos que él pueda ver, ¿no? Y de lo que no pueda ver, estimará un porcentaje, 3%, 5%, para reservar, para hacer frente a los riesgos desconocidos. Eso es en sí cómo se determina un presupuesto. Y una entidad como el MTC, Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera, deberían de tener sus presupuestos de sus proyectos en base a una regla así, ¿no? Un costo del proyecto, reserva de contingencias, para hacer frente de repente a algunos adicionales, algunos imprevistos que se presenten por ahí, y la reserva de gestión, ¿no? Porque hay proyectos que se quedaron sin fondos, ¿no? Porque no tenían reservas, entonces se quedan sin fondos. Esperar que de repente haya un presupuesto por ahí que el Estado les adjudique para poder gastar en ese proyecto. El presupuesto del proyecto se puede dividir por fases, se puede costear por fases, y al final, ¿no? Hay que agregarle la reserva de contingencia, reserva de gestión. El tema de controlar el costo ya es un proceso que está en la ejecución, y también hay que considerar ahí el tema de los cambios que hay, ¿no? Y controlando frente a la línea base del costo que tenemos. Hay que compararlo con esa línea base. Y para eso hay varias técnicas para controlar los costos. Por ejemplo, el método del valor ganado y los índices que tenemos para pronosticar si acabaremos o no acabaremos dentro de lo planeado, o gastaremos finalmente más de lo acordado. Y para eso podemos también usar algunos software de gestión de proyectos. Eso es en cuanto al control de los costos, ¿no? La técnica más común es el valor ganado, ¿no? En la mayoría de obras se emplea ese método, ¿no? El porcentaje programado, cuánto se ha programado en tal fecha, cuánto se ha ejecutado o cuánto me ha costado. Es el más conocido que hay, el que más se aplica en todos los proyectos. Estas solicitudes de cambio que suceden en los proyectos deben ser formales, deben ser aprobadas por los clientes, por los propietarios del proyecto, para después no tener problemas, ¿no? En cuanto a las variaciones de plazo, de costo. Para crear un buen estimado del presupuesto, es importante tener un buen alcance, bien definido, que tenga una EDT bien estructurada, ¿no? Hay que tener bien puesto eso. El cronograma también debe ser correctamente desarrollado, siguiendo las buenas prácticas de la gestión de proyectos, haciendo también uso de la estimación de los riesgos que van a suceder, considerándolos dentro del cronograma,
para poder tener una estimación bastante cercana a lo que podría pasar dentro del proyecto. Y ese es un trabajo bastante trabajoso, ¿no? Es bastante trabajoso. O sea, no es tan fácil trabajar en todo esto, que requiere gente que conozca, gente capacitada en gestión de proyectos, gente que conozca el sector donde se está desarrollando. Y eso pues nos va a costar mucho, nos va a costar mucho como país acostumbrarnos a hacer buenos proyectos con buenas aproximaciones, nos va a costar bastante. Se está intentando, salieron por ahí algunas normas que obligaban ya en las licitaciones que los contratistas, los supervisores de obra tenían que presentar en sus ofertas un análisis de riesgos del proyecto. ¿Para qué? Con la finalidad de reducir la cantidad de adicionales, las ampliaciones de plazo, los arbitrajes que hay en los proyectos en el país. Esa era la finalidad. Pero todavía falta, a mi entender, falta mucho, mucho por trabajar y afinar más que todos esos procedimientos y también creo que se necesita mucha más gente capacitada para eso. También, como les digo, bueno, esto ya es algo que les estaba hablando. Bueno, esto, determinar el presupuesto, control de costos. Bueno, el valor ganado es un método bastante usado, como les dije, y es uno de los más fáciles de manejar, ¿no? En que tomamos en cuenta el valor planificado, cuánto hemos planificado hacer, cuánto hemos hecho y cuánto hemos gastado, cuánto cuesta el presupuesto. Y con eso podemos hacer nosotros nuestras estimaciones futuras, ¿no? Todo proyecto tiene una curva S en dólares, ¿no? Otros de repente en horas hombre, otros en porcentajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos pues los costos versus el tiempo de una curva azul en que tiene pues el presupuesto, tiene el presupuesto, tenemos la curva roja que es el costo real, el costo, cuánto me ha costado hacer el trabajo, y la curva verde que es lo que he realizado, ¿no? Lo que he ganado, lo que he valorizado. Y acá en este ejemplo podemos ver pues que estoy gastando más de lo que verdaderamente estoy ganando, ¿no? De lo que he hecho, estoy gastando más, me está costando más. Y de todas maneras estoy por debajo de lo que debía hacer, que es el planeado, ¿no? Y si hacemos proyecciones y sigo a este mismo ritmo malo, que de repente por muchas cosas estoy gastando más, porque el presupuesto que tenía fue un presupuesto irreal, no revisé bien los precios y los precios estaban por el suelo, y los costos de los materiales estaban muy bajos, de los equipos, y no hice un análisis correcto y me metí en este proyecto y bueno, estoy proyectando ahora que finalmente voy a terminar el proyecto con un costo mayor al, al presupuesto que tengo, ¿no? Un costo mayor. Y eso es una pérdida para la empresa, ¿no? Imagínense que sea un proyecto a suma alzada, sería una pérdida terrible.
Después, en este método del valor ganado hay varios índices, ¿no?, que nos permiten medir cuál es el desempeño del cronograma, el desempeño del costo, para poder nosotros informar al director de proyectos, al sponsor, al cliente, a los interesados, irles informando en forma periódica o como establezca el contrato, ¿no? De esa manera se va entregando la información. Hay varios índices que se usan, que no lo vamos a ver a detalle en esta clase, porque no aplica. Y son índices para hacer proyecciones de cuándo nos costará finalmente el proyecto si seguimos con el mismo ritmo malo o seguimos con el mismo ritmo bueno, en todo caso, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que se los puedo dejar para que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento. Y bueno, acá este es el tema de calidad, que también es importante tocarlo ahora, porque la calidad es algo que va con la productividad, ¿no? No podríamos hablar de productividad sin calidad. Entonces, es importante considerarla y por eso es importante gestionarla bien también, ¿no? ¿Qué es calidad? Es el grado que un proyecto cumple con los requisitos. ¿Quién nos pone los requisitos? El cliente. Por eso, esta pregunta, ¿qué tiene más calidad? ¿El Land Rover usado o un auto Ferrari nuevo? Ustedes seguramente me responderán el Ferrari, pero todavía yo no les pregunto para qué quiero estos carros, para qué los quiero usar. De repente quiero ir a la sierra, un viaje a la sierra, el Ferrari no me va a servir, ¿no? Entonces no cumplirá con los requisitos de calidad que yo necesito, ¿no? Entonces el Land Rover sí, a pesar de ser una camioneta vieja. Entonces hay que tener en claro eso, hay que tener en claro eso. ¿Qué calidad lo va a definir el cliente? ¿Qué es lo que él necesita? ¿Qué es lo que él espera del producto que está comprando o del servicio que está comprando? La gestión de calidad también establece pues objetivos, responsabilidades para que la calidad satisfaga las necesidades del proyecto y sobre todo pues del cliente, ¿no? El cliente es el que validará el producto, el que validará si el alcance se ha ejecutado con la calidad que él espera. Y por eso hay que tener en cuenta el tema de la calidad. ¿Cuáles son los procesos principales de gestión de la calidad? 1, planificar. 2, gestionar la calidad. Y 3, controlar la calidad. El controlar la calidad es supervisar que el proyecto esté dentro de los límites que establecen, ¿no?, para asegurar que los entregables cumplan con las expectativas. Si ustedes no supervisan eso, entonces el proyecto será un fracaso, ¿no? Si estoy elaborando un expediente técnico y lo encargo para que alguien lo revise y no lo revisa, pues estaré haciendo un mal proceso de gestión de la calidad porque no estaré cumpliendo con lo que es controlar la calidad, ¿no? No me estoy asegurando que ese expediente técnico que estoy elaborando cumple con la expectativa del cliente. No me estoy asegurando de eso. Por eso es importante que chequemos esas 3 cosas bien, ¿no? Hay muchos teóricos de la calidad, Edward Deming, por ejemplo,
y sus conceptos conocidos como los 14 pasos para la calidad total, el ciclo de mejora continua, plan Ducheck-Act, la reacción en cadena. Esto me acuerdo que fue una pregunta de un sustitutorio en el año 2018-2. Y bueno, ese examen estuvo para un 13, me acuerdo. ¿Cuáles son los 14 pasos para la calidad? Ninguno respondió. Bueno, no es que va al SUS y tiene que estudiar de todo, ¿no? Bueno, la reacción en cadena, ya saben que tiene que ver pues con mejorar siempre la calidad, ¿no? Mejorar la productividad en base a la disminución de costos, hacer crecer el negocio, permanecer en él, ¿no? Y esa utilidad recibida, hacer el retorno de esa inversión para mejorar la calidad. Esa es la reacción en cadena. Después los 14 pasos para la gestión de la calidad total son todos estos, ¿no? Publicar la visión, misión, objetivos. Toda empresa ustedes van a entrar, cuando entren van a encontrar visión, misión, objetivo de la empresa. ¿Cuál es la filosofía de la empresa? Te hacen entender el propósito, la importancia del trabajo, ¿no? Si son una consultoría, ¿cuál es la importancia de la supervisión, de la inspección? La mejora continua, la capacitación, liderazgo, innovación, trabajo en equipo, eliminar exhortaciones al personal, eliminar metas numéricas arbitrarias para el personal, ¿no? Él trata de eliminar eso de que ya el día de hoy, por favor, todos me consiguen 50 clientes cuando llaman, ¿no? Por ofrecerte una tarjeta de crédito. El día de hoy una meta, 50 tarjetas de crédito. Eso está mal. Para este teórico, el mejora la calidad está mal, ¿no? Hay que hacer más bien que el personal se sienta orgulloso por su trabajo, alentarlo a que se desarrolle personalmente y profesionalmente. Y después está el tema de la mejora continua, pues es muy conocido por todos ustedes, ¿no? Planear, hacer el seguimiento y control y actuar, ¿no? Para corregir los desvíos y vuelve a repetirse nuevamente el plan. Y así sucesivamente. Después hay otros teóricos, como Joseph Moses Juran, que hizo popular el principio de Wilfredo Pareto de 80-20. Está también el doctor Ishikawa con su famosa espina de pescado, Philip Crosby, ¿no? Y hay muchos más. Pero el PMBOK está muy relacionado con estas teorías de la gestión de la calidad. Y ahora pues el PMI también ya incluye las metodologías ágiles también, que permiten hacer el trabajo de formas más productivas y con calidad también. Hay también herramientas para gestionar la calidad, como el análisis costo-beneficio, costo de la calidad, que lo hablamos hace un rato, estudios comparativos, diseño de experimentos, muestreos estadísticos, reuniones, etc. Bueno, esto era lo que estábamos hablando hace un rato de los costos de calidad, ¿no? Costos malos, ¿no? Costos de conformidad o de falla, ¿no? Dentro de los costos de conformidad está pues eso, ¿no? Lo que gastamos, por ejemplo, en capacitar estudios, contratar supervisión, contratar inspección. Y dentro de las fallas o no cumplimiento, los costos de no cumplimiento, tenemos fallas internas, fallas externas, ¿no?
penalidades, multas, retrabajos, todo lo malo que tenga que ver con la no aceptación del producto o del servicio y que nos va a costar finalmente. ¿Qué costos son mayores? Los de conformidad o los de falla, esa es una pregunta. La respuesta es los de falla. Generalmente los costos de no conformidad son mayores. Cuando una empresa tiene un enfoque reactivo, una empresa con enfoque reactivo normalmente invierte poco en lo que es prevención. Poco, ¿no? Poco en el tema de evaluación. ¿Qué es prevención? ¿No? En contratar gente capacitada, en capacitar a su misma gente, en tener supervisores para chequear que el trabajo se esté haciendo correctamente. Eso es, y estos porcentajes son de una empresa, pues, que tiene un enfoque reactivo, reaccionan a los problemas que suceden, ¿no? Y tienen un mayor gasto en el tema de fallas internas, fallas externas, ¿no? Porque no le ponen mucha atención al tema de prevención. A diferencia de las organizaciones con un enfoque proactivo, ellas ponen pues una mayor inversión en el tema de prevención, invierten más en prevención y como resultados tienen menores cantidades de fallas internas y externas. Finalmente, los costos que nos genera prevenir, evaluar las fallas son mucho menores, y los beneficios que nos otorgan son más, ¿no? Tenemos más productividad, más satisfacción al cliente, más rentabilidad, y logramos disminuir eso, los defectos, los reprocesos, los retrabajos, las multas. Eso es importante, ¿no? Tener un enfoque proactivo más que reactivo, prevenir, ¿no? Y ese es un trabajo del director de proyectos que tiene que hacer que todo el equipo también lo siga, ¿no? En el tema de prevención. No esperar a ser reactivo, a esperar que las cosas sucedan para tratar de solucionar. Después está el tema de aseguramiento de calidad, cómo me aseguro, ¿no? Y tengo herramientas como, por ejemplo, las típicas auditorías, que son las más conocidas ahí, ¿no? Y dentro del control de calidad tengo una herramienta famosa que es el muestreo estadístico, la inspección, la revisión de las solicitudes de cambio aprobadas. Ustedes han hecho muestreo estadístico cuando hacen roturas de probetas, por ejemplo, ¿no? Están haciendo control de calidad. Cuando van una hora a inspeccionar cómo van los vaciados, si están ejecutando con el concreto de SLAM 8 pulgadas, miden la temperatura, están haciendo ese proceso de controlar la calidad. Y bueno, tenemos una herramienta que nos sirve mucho para detectar problemas, como es este diagrama de pescado, conocido como el diagrama de Chicago, ¿no? Nos sirve para detectar las causas y la posible causa raíz del problema que esté sucediendo en mi proceso. También hay el método del diagrama de flujo, hojas de verificación, el diagrama de Pareto, para saber, ¿no?, cuáles son las mayores causas que tienen que ver con el mayor porcentaje de problemas que hay en el proyecto, ¿no?
Para eso podemos usar el diagrama de Pareto, por ejemplo, los histogramas, los diagramas de control. Esto sí lo usan ustedes, creo, en el tema de concreto. Bueno, y en muchas otras cosas también se van usando. Entonces, señores, eso es el tema de calidad. ¿Ok? La calidad es importante tomarla en cuenta. Y también el tema de las comunicaciones, ¿no? Cómo comunicamos, cómo está hecha la gestión de las comunicaciones dentro de la organización. ¿Quién es el encargado de comunicar? ¿Cuál es el rol de comunicaciones? ¿Con qué frecuencia debo yo informar al cliente? ¿Qué informes debo remitir? ¿Cuál será el canal de comunicación formal? Correo, carta, en fin. Y también el tema de los interesados, no se olviden de los stakeholders, de mantener al tanto, de identificar a todos ellos, de conocer sus expectativas, sus deseos, sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, ¿no? Para que no se nos escape nada al momento de planear el proyecto. Fallar en una identificación de alguna expectativa de alguno de ellos podría llevar al fracaso. Eso le dejo como mensaje final, señores. Hasta aquí les voy a tomar la tarea de la próxima semana, del próximo martes, que es fecha, bueno, los que son de lunes 7 y martes 8, para la tarea del trabajo escalonado. Esa nota no se elimina, tengan en cuenta eso, es grupal, y vamos a pasar lista también a los presentes. Entonces, señores, Ingeniero, una consulta. ¿sí? ¿Los requerimientos del trabajo lo va a colocar en el Classroom? Pero ese día, el No, día no. del trabajo, Ah, ya, claro, claro. sí, claro. O sea, lo van a tener que desarrollar durante la clase. En 1 hora y media que dura la sesión. Bueno, que hemos hecho algo así parecido. Sí, parecido. Lo van a tener que desarrollar ahí. Ingeniero, y respecto a los grupos, ¿se mantienen con los grupos con los que hemos estado trabajando todo ese tiempo o como mencionó, lo va a mezclar? Yo les quería poner que lo haga aleatorio, ¿no? Pero ustedes me pidieron que sean los mismos grupos. Creo que habíamos conversado de eso, ¿no? Ah, ya. Bueno, seguía en duda, pero entonces trabajamos con los mismos grupos que tenemos. Gracias. ¿O quieren que sea aleatorio? No sé, depende de ustedes. No, está bien con el grupo. Está bien, los mismos. Lo mismo, ingeniero, lo mismo. Ya, bueno, está bien. Menos para Pacheco. Ok. Sí, está bien, está bien. Hacemos con los mismos grupos que ustedes ya conocen para evitar que alguien se quede sin grupo, que no se entienda con los demás y después echen la culpa de esa situación de la nota que obtienen. No, todavía no sé cómo va a ser la calificación. Generalmente ese trabajo, el mejor trabajo deberías tener 20, el segundo trabajo 18, el tercer trabajo 16 y el cuarto trabajo 14 y así. Algo así. Algo así escalonado. Y después ya, bueno, para la práctica 4, no sé, es la sustentación
del trabajo pasado, pero creo que la mayoría de ustedes tienen nota, así que no sé si van a preferir eliminar o dar esa sustentación. Y después es el trabajo final, ya el examen final. Ahí cerraríamos con todo. Aprovechen a sacar 20, porque para que levanten el ponderado. Gracias. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, adicional que tengan? Ingeniero, ¿Sí? al inicio mostró una lista de riesgos y había una parte de riesgos positivos. Un ejemplo de riesgo positivo, porque no me queda claro esa parte. Un ejemplo de riesgo positivo. A ver, es que hay muchos. Mira, por ejemplo, si estamos en un proyecto ¿de qué? A ver, ponle que estamos en un proyecto de haciendo un puente, ¿ya? Estamos haciendo un puente y para hacer el puente soy un contratista, lo voy a ver como contratista, y el puente pues tiene bases que van a caer sobre el río, y el río es muy caudaloso, y este puente en un principio ha sido diseñado con pilotes, todo lo demás, pero como veo que es un río muy caudaloso, le podría yo decir a la entidad, al cliente que me ha contratado, mira, si creamos unos espigones más arriba, aguas arriba, y mejoramos ahí la protección ribereña, podríamos lograr que cualquier fenómeno que haya del niño catastrófico no le afecte el puente y no va a socavarse ningún pilote. Entonces, esa identificación de ese riesgo para el cliente, para el contratista sería positivo porque significa para él un adicional, ¿ya? Un adicional de obra, es hacer más obra. Eso sería identificar ese riesgo positivo para él. Hacer de un problema algo provechoso para él. Entonces, lo que debería hacer el contratista es tratar de que suceda, tratar de que el cliente me apruebe ese adicional, ese mayor alcance que no estaba identificado en un inicio en el proyecto, me lo apruebe para yo hacer más obra. Haciendo más obra gano más, ¿no? Porque está afectado por gastos generales, utilidades. Y eso es la idea, buscar más siempre, ¿no? Identificar esas cosas que puedan hacer crecer. Igual un cliente puede ver también temas como riesgos positivos, por ejemplo, en la construcción de un aeropuerto, existe un riesgo de que el tamaño del aeropuerto que estés construyendo sobrepase la demanda, ¿no? La demanda de pasajeros, como por ejemplo Jorge Chávez, que ya pues colapsó, ¿no? Y necesita ampliarse. Para LAP, que es el operador, que es el cliente, es un riesgo que colapse, que colapse el aeropuerto por la cantidad de pasajeros que hay. No es un riesgo negativo, es un riesgo positivo porque le va a permitir que ingrese más dinero a sus arcas, ¿no? Y eso lo deben de explotar, tratar de que suceda, ¿no? Entonces ampliamos las obras, hacemos el aeropuerto más grande, más pistas de aterrizaje, más salas de embarque, y hacemos que suceda, ¿no?
van a poder albergar más gente. Y ese es el objetivo. Los riesgos positivos, tratar de que sucedan, que son las oportunidades de negocio, ¿no? Las oportunidades de hacer crecer. Y eso deben buscar, no solamente cuando sean contratistas, sean residentes de obra, gerentes de obra, busquen esas oportunidades. Busquen esas oportunidades de sacar provecho, de hacer más dentro de una obra, ¿no? No se queden con el paquete que le dieron, sino tratar de sacar más. Y esa es una... eso es algo, es una habilidad que yo veo en algunos contratistas, en otros no. Son habilidades que tienen. Pero, Sí. sobre el último caso que usted habló, del caso del aeropuerto, que vivimos ahora, lo que es esta pandemia, ya esa proyección que se tenía que va, con la ampliación del aeropuerto, pero porque va a haber más, como dice, captar más visitantes, ¿no? Mayor aforo. Pero después de esto, pandemia, como dicen algunos, no va a ser nada igual, ¿no? Se seguirá teniendo esa expectativa de que mayor aforo va a haber en los aeropuertos. Bueno, la pandemia, el aeropuerto va a estar operando a su mayor demanda, digamos, con el mayor aforo de acá a unos años, 2 años, 3 años. Y bueno, si uno es negociante, si uno es empresario, pensará en que esta pandemia no va a ser eterna, ¿no? Como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años. Y yo creo que también va a haber la solución antes de los 2 años. Deberíamos de estar todos en la normalidad, ¿no? Y esto va a pasar y así lo ve un empresario, ¿no? Ya se está invirtiendo a futuro. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? ¿Se podría considerar un riesgo el que en una obra se subcontrate la mayoría de partidas? Por el tema de que algunos subcontratistas hay veces no tienen todos los recursos para cumplir con lo establecido. Lo que sucede es que cuando es obra pública, la ley no te permite subcontratar más allá, creo que es 40%. No puedes contratar toda la obra. Y los subcontratistas los tiene que aprobar siempre la entidad cuando es obra pública. En otros concursos que son privados, de repente te permite subcontratar más porcentaje de partidas. Pero justamente cuando uno subcontrata es para transferir el riesgo a otro. No, si yo soy un contratista mayor y busco subcontratistas es porque tengo partidas pues que tienen un costo muy bajo, o porque yo no sé hacer ese trabajo, o porque quiero evitarlo y que lo haga otro por mí, ¿no? Entonces estoy dejando ese riesgo para que otro lo haga y transfiero el riesgo. Y hay contratistas que son muy hábiles para hacer eso, ¿no? Trasladan el riesgo a otros subcontratistas pequeños y ya no los tienen ellos. Y encima en sus contratos les ponen pues ciertas cláusulas de penalidades por incumplimientos. Y si hay incumplimientos se los van mochando en sus pagos, en sus valorizaciones. Y de esa manera logran transferir los riesgos a los subcontratistas pequeños. Y lógicamente a veces estos contratistas grandes podrían ser perjudicados por un subcontratista pequeño que no cumpla con alguna parte del servicio. Por ejemplo, yo les cuento, yo cuando salí de la uni, bueno, después de 2 años, participé en un proyecto como subcontratista
donde, ¿qué pasó? Que era un proyecto para Perú LNG, allá en Melchorita, entre Cañete y Chincha, para construir un muelle. Y este proyecto era de gringos, de Estados Unidos. Y todo estaba en inglés, todo el proyecto estaba en inglés. Nos dieron las bases, las especificaciones técnicas, todo en inglés. Nosotros, por confiados, encargamos la traducción de estos documentos a una persona que no comprendía muy bien las cuestiones técnicas. Y traducir un inglés técnico es distinto. Entonces, hicimos nuestro presupuesto con la traducción que nos hicieron y nos aceptaron. Nos aceptaron, entramos a trabajar y cuando estamos trabajando nos enteramos pues que no teníamos todo el equipo que decían las especificaciones técnicas, que era más que eso. Y tener esos equipos era más costoso de lo que habíamos ofertado a nosotros. Y traer esos equipos de Estados Unidos demoraban 3 meses en llegar porque los fabricaban a pedido. Y lo que hicimos pues creo que contratamos en ese entonces al CISMIT para que pueda hacer unas pruebas en los pilotes, pero el CISMIT no pudo, porque sus equipos eran demasiado viejos y tampoco eran los adecuados para hacer ese tipo de pruebas. Y finalmente nos sacaron de la obra, ¿no? Porque y representamos un riesgo para el contratista principal, porque que no tengamos los equipos en ese momento iban a significar pues 3 meses en traerlos desde Estados Unidos, ¿no? Y eso ya alargaba el plazo de ejecución. Y eso era un riesgo. Eso puede pasar también cuando contratas un subcontratista a bajo costo y no te das cuenta pues si cumplirá o no cumplirá con todos los requerimientos que le estás pidiendo. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y eso sirve de experiencia ya, ¿no? Así es, señores. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Entonces todo está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien, señores, entonces nos vemos el próximo lunes para Ángelo y su sección y Ángela el día martes. ¿Ok? Ya está bien, buenas noches. Gracias, Ángelo, gracias, Ángela, gracias con todos los presentes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.